Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia. Al libro de Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 15 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 15 en adelante. Hoy vamos a iniciar una nueva serie basada en la familia. Les dije, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Familia, que es en mayo, quiero comenzar una serie titulada Familias a prueba de fuego. Familias a prueba de fuego. Y para eso quiero invitarle a que vaya a su Biblia a primer libro de Samuel, capítulo 4, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Si usted lo tiene, le invito a que tome su bosquejo, y para las personas que nos visitan, les recuerdo que todas las notas que voy a usar están, o todos los versículos que voy a usar están en sus notas. El único pasaje que no está allí es primera de Samuel, capítulo 4, versículos 15 al 22. Muy bien, la Biblia dice en el versículo 15: era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, escuche bien eso, cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios, había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, aquí tenemos, hermanos, la historia de un padre llamado Elí junto con sus dos hijos. Y esta es una escena triste por el hecho de que estos dos muchachos murieron en batalla. Elí siendo el sumo sacerdote, sus hijos siendo los sacerdotes de Israel, y quienes eran los encargados de la adoración y del estado espiritual del pueblo. Esos eran Ofni y Finés. Elí, siendo el sumo sacerdote, era el padre de estos dos hijos. Ahora, hablando de los padres, déjeme decirle que ser padre debería de ser una de las experiencias más significativas que todos los seres humanos deberíamos de experimentar en algún momento. El problema es que en nuestros días muchas de las parejas jóvenes no quieren tener hijos. No quieren tener hijos, tal vez por el mal ejemplo que han visto en sus casas, probablemente por el egoísmo que reina en los corazones de la humanidad. Pero de acuerdo al diseño divino, dice la Biblia que los hijos deben ser parte de nuestro plan como familia, de acuerdo al diseño divino. La Biblia dice en el Salmo 27, versículos 3 al 5: y he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora subraya esta última parte: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora note que esa palabra aljaba era una especie de recipiente donde se ponían las flechas, y el guerrero podía tomar de las flechas cuando era necesario. Ahora, yo entiendo que sí, todos tenemos diferentes tamaños de aljaba. Por ejemplo, usted le pregunta: muchos de nuestros abuelos tuvieron más de 10 hijos. A ver, levante la mano aquí. ¿Cuántos de sus abuelos tuvieron más de 10 hijos? Muy bien. ¿Sus papás tuvieron más de 10 hijos? Muy bien.
¿Se da cuenta? Las aljabas son diferentes. Muchos tenemos espacio para 3, otros para 4, otros para 6, otros para 1. Las aljabas son diferentes. El asunto aquí es que debe de existir una flecha en mi aljaba, dice el salmista. La realidad del asunto aquí, dice el salmista, es que es una bendición tener hijos y así cumplir el propósito de Dios para la familia. El salmista afirma que aquel que los tiene será plenamente feliz. Nota el versículo 5 otra vez conmigo del Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora, ¿se recuerda esa palabra bienaventurado? Dichosamente, plenamente feliz el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. Bueno, hoy quiero contestar unas preguntas y usted puede ver sus notas. La primera pregunta que tenemos que respondernos en la primer mensaje que habla acerca de familias, pruebas de fuego, es: ¿cuál es el estado de la familia en la actualidad? ¿Cómo están las familias en la actualidad? ¿Cómo están las familias en la sociedad en la que vivimos? Bueno, basta con ver a nuestro alrededor y darnos cuenta del resto de las familias. Es un estado lamentable, deplorable. Las familias están pasando por el fuego de la prueba en nuestros días. Dese cuenta, todo va en contra de la familia. Divorcios van en contra de la familia. La homosexualidad va en contra de la familia. Es interesante cómo cada cosa que pasa en nuestra sociedad afecta a nuestra familia o tiene como propósito principal afectar la familia. Todo va en contra de la familia, todo va en contra de los principios bíblicos. Y vea qué interesante esto: todo lo que va en contra de la familia va en contra de los principios de Dios. Porque para Dios, la Biblia dice que la familia es importante. Fue Dios mismo quien instituyó la familia. Al momento de crear a la primera pareja, Dios los bendijo y al momento de bendecirlos los constituyó en un hogar. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, subraya esto: fructificad y multiplicaos. ¿Sabe qué significa eso? Tengan hijos, formen una familia, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hoy en día, hermanos, es muy común encontrarnos con padres que han perdido su visión de ser líderes en sus hogares y han renunciado al llamado supremo de ser los guías de sus familias, llevándolas al centro de la voluntad de Dios. Cuando un hombre no tiene la más mínima intención de ser el líder de su hogar, usted falló en su misión aquí en la tierra. Y para todos aquellos que no tienen hijos, usted falló en su misión aquí en la tierra, si usted no cumple su propósito de guiar a su familia hacia la voluntad de Dios. Recuérdese lo que dice 1 Corintios 11:13. Porque quiero, dice el apóstol Pablo, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. El hombre ha sido puesto para ser el líder de su hogar. Pero también es común hoy en día, no solamente hombres, sino ver mujeres que no tienen ni la más mínima intención de convertirse en las ayudas idóneas de su hogar. No les interesa. Ministerio para el cual ella fue creada. Ni mucho menos se van a someter a sus esposos, afirmando que eso es cosa del pasado. Alguien me decía: mire, eso se escribió para los tiempos en los que Pablo vivía. Ya no se aplica en nuestros días. Le quiero decir algo, hermano, importante. La Biblia es atemporal. No quiere decir que los principios de Pablo se escribieron para los tiempos de Pablo. El Dios de Pablo es el mismo Dios que está en pleno siglo XXI. Y es el Dios que presenta estos principios para nosotros. Pero hoy en día creemos que esos principios son anticuados. Efesios 5:22 fue para lo que Pablo dijo en aquella época. Y en aquella época Pablo le dijo a las mujeres: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso era para cuando Pablo vivía. Efesios 5:24 era cuando Pablo tenía problemas en la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así lo estén las casadas a sus maridos en todo. Hombres que no cumplen su papel, mujeres que no cumplen su papel. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de ver hombres que no cumplen su papel, de ver mujeres que no cumplen su papel,
producimos hijos desobedientes, caprichosos, que no tienen ningún interés de respetar a sus padres y ningún interés de respetar a su Dios, mucho menos honrar a Dios. Como consecuencia de esto terminan viviendo vidas deplorables como las que acabamos de decir. Mire Éxodo 20:12. Basta con ver Éxodo 20:12 cuando entendemos que es el quinto mandamiento. Recuérdense que los 10 mandamientos se dividen en dos. Los primeros 4 mandamientos son su responsabilidad delante suya para con Dios, pero los 6 mandamientos últimos son nuestra responsabilidad delante de otro ser humano. Y vea la sabiduría de Dios. El primer mandamiento para establecer nuestra relación con otro ser humano es la relación entre padre e hijo. Hijo y padre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Si un hijo no aprende a respetar a sus padres, no va a respetar a nadie en la calle, ni mucho menos va a respetar y honrar a Dios. Ahora, note que estas son familias en las que Dios no tiene ningún lugar. Les dije, hombres que hacen lo que ellos quieren, mujeres que hacen lo que ellas quieren. Es triste reconocerlo, pero hoy en día las familias se considera como un artículo, dijo alguien, desechable. Algo que usted puede tirar a la hora que usted quiera. Familias destinadas al divorcio. Porque lo mismo ocurrió con nuestros padres. Familias llenas de violencia y de abuso. Porque es lo mismo que vimos con nuestros padres. Familias que carecen de amor y de perdón. Nota la segunda pregunta. ¿Qué está pasando con las familias hoy en día? El problema principal, hermanos, radica en el hecho que creemos que podemos construir una familia a nuestra manera o a la manera en la que aprendí de mi papá, a la manera en la que aprendí de mi abuelo, y así yo quiero construir mi familia con nuestros propios medios y con nuestros propios méritos. En muchas ocasiones tendemos a tomar modelos torcidos que hemos visto a lo largo de nuestra propia familia. Un ejemplo claro es que cuando alguien piensa, mire, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted piensa en su familia o cuando usted piensa en una familia o en hacer una familia, lo primero que viene a nuestra mente es el ejemplo de nuestros padres. El matrimonio de nuestros padres, sea bueno o sea malo, es lo primero que viene a nuestra mente. O ¿sabe qué otra cosa pensamos? En los 3 matrimonios que nuestro tío ha tenido. Eso es lo primero que pensamos. En los 3 matrimonios que mi tía ya tuvo o que mi tío ha tenido. O en las 5 concubinas que mi abuelo tiene. Mire, en una ocasión hablaba con un muchacho que era de Honduras y él me decía que él era el hijo número 13 como de 20 hijos que su papá tuvo. Su papá, me contaba él, en Honduras era, no sé, camionero, era algo, no sé, era alguien que viajaba de pueblo en pueblo y en cada pueblo donde llegaba tenía una mujer. Y con esa mujer 2 hijos. Él me decía, yo soy el número 13 como de 20 hermanos. Y era un muchacho, no estoy hablando de alguien grande, era un muchacho. Pensamos en el matrimonio de nuestros padres, pensamos en los 3 matrimonios de nuestros tíos o en las 5 concubinas que nuestro abuelo tenía viviendo, una en cada casa cerca para que no se vayan a pelear. Cada una tenía una casa. Y cuando vemos el resultado, vuelvo a repetir, hijos, padres deshonestos, mentirosos e irresponsables, hombres a los que les tienen más miedo que respeto. Son déspotas, autoritarios, dictadores de su hogar. Usted no ha sido llamado para eso. Mujeres tan egoístas que en lo único que piensan es en su propio bienestar y no en el de su familia. El problema radica en que nos hemos olvidado del principio bíblico más importante para la familia, el matrimonio y la crianza de los hijos. ¿Y sabe dónde está ese principio? En el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora mira, el salmista nos muestra que las familias edifican casas. El salmista nos muestra que los centinelas o los guardias cuidan
cuidan o protegen la ciudad. Pero estas dos actividades, dice el salmista, son inútiles a menos que Dios esté en medio de ellas. Una familia sin Dios nunca va a experimentar el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Una ciudad sin Dios va a ser destruida, dice el salmista, por la maldad o la corrupción que hay dentro de ella. Así que, hermanos, no cometamos el error de dejar a Dios fuera de nuestra vida y por consiguiente fuera de nuestra familia. Y si en algún momento decidimos hacerlo, nos daremos cuenta que todo lo que hemos logrado, dice la Biblia, será en vano. Así que hagamos de Dios nuestra máxima prioridad y permitamos que sea Él quien edifique nuestro hogar. En una ocasión, Jesús estaba enseñando en la región de Judea y mientras estaba allí, los fariseos se acercaron para hacerle una pregunta. Ahora, note que la pregunta, dice Marcos, el escritor, no fue con la intención de saber realmente la respuesta. Su intención fue desacreditarlo, especialmente por la respuesta que ellos esperaban que Jesús mismo diera. Marcos capítulo 10, versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Subraya esa frase, por favor. Para tentarle. Ellos no querían saber la respuesta, simplemente querían tentarle. Y ahorita voy a explicar cuál era la forma para tentar a Jesús. ¿Y cuál fue la pregunta? Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Unas versiones dicen si era lícito al marido divorciarse de su mujer, porque dentro de la cultura judía una mujer nunca se podía divorciar de un hombre, sino solo un hombre podía divorciarse de una mujer, dentro de la cultura judía. Y la pregunta de los fariseos es, a ver, ¿es permitido por Dios que un hombre se divorcie de su esposa? Los fariseos, dice la Biblia, intentaban tentarle, subraya eso, para tentarle, tenderle una trampa a Jesús al tocar el tema tan conflictivo dentro del judaísmo del primer siglo como lo era el divorcio. Había dos escuelas en el tiempo de Jesús, o sea, dos maneras de enseñar el divorcio en el tiempo de Jesús. Eran escuelas de pensamiento sobre el tema del divorcio. La primera escuela enseñaba que el divorcio permitía el divorcio por cualquier circunstancia. Por cualquier circunstancia. Si al esposo ya no le gustaba a la esposa, podía divorciarse. Si la esposa quemaba la comida, podía divorciarse. Si la esposa no cuidaba bien la casa, podía. Por cualquier cosa. Era la primera escuela. Y la segunda escuela aprobaba el divorcio únicamente en caso de adulterio. Solamente por el adulterio, decía esa escuela o esa enseñanza o ese sistema de pensamiento, que el divorcio era permitido. Los fariseos esperaban que Jesús se inclinara para alguno de estos dos lados y de una forma poder señalar que él estaba en el error o acusarlo con la otra. Es decir, si él señalaba la primera, lo acusaban con la segunda. Si él señalaba la segunda, lo acusaban con la primera. Pero de una forma magistral, Jesús, en su soberanía y en su sabiduría, respondió en Marcos 10:9: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ni la primera escuela ni la segunda, dice él. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque el matrimonio, dice este escritor, siendo la base de la familia, es importante para Dios, como también lo son los niños, que son el futuro de nuestra sociedad. Cuando Jesús estaba enseñando sobre el divorcio, dice la Biblia que unos niños quisieron tocarlo, unos niños se acercaron a él y los discípulos los hicieron callar porque dijeron: váyanse de aquí, niños, el maestro está ocupado. Ahora note lo que Jesús respondió siempre en ese mismo pasaje en Marcos 10:14. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así de importantes son para Cristo los hijos que usted y yo podamos tener en nuestro matrimonio, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, nuestra tercera pregunta: ¿qué es entonces? Ya viniendo y hablando de todo esto, ¿qué es lo que verdaderamente importa? Mire, cuando hablamos de las familias, pocas veces entendemos la importancia del llamamiento supremo de Dios
para los padres, padres y madres. Sentimos que hay cosas más importantes para hacer. Sentimos que nuestra vida no está completa únicamente con ser padres o con ser madres, dejando a un lado nuestra responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Cuidado con eso, hermanos, porque al final puede ser pero muy trágico. Sentimos que tenemos que hacer algo más para estar llenos, que no está mal lograr algún objetivo personal, eso lo hemos hablado aquí. No está mal ponernos metas, no está mal esforzarnos en la vida y ser mejor, pero sin sacrificar a nuestra familia en el proceso. Y tristemente, la paternidad y la maternidad están devaluadas. Ya los jóvenes no quieren tener hijos. Los jóvenes no tienen ni la más mínima intención de ser padres. Pero la realidad de todo es que Dios aún sigue llamando a hombres y a mujeres que quieran cumplir con esta misión. ¿Cuál es la misión? Bueno, un escritor llamado Jairo Carvajal Delgado, él escribió un libro titulado Una familia conforme al corazón de Dios. Y el escritor nos dice cuál es esa misión. Y la misión es ser padres de acuerdo al modelo de Dios y criar hijos e hijas que Dios pueda usar para cambiar nuestras naciones, para encender fuego que hagan arder los corazones. Hoy los necesitamos más que nunca. Esa es la misión. Esa es la misión de la paternidad. Porque la realidad de todo es que cuando estamos frente a la muerte, no pensamos ni en nuestro título, ni en lo que usted estudió, ni en el dinero que deja. Lo primero que alguien piensa en el momento en el que va a morir es: ¿qué va a pasar con mi familia y cómo estoy yo delante de Dios? Lo que dejo y hacia dónde voy. Usted no piensa ni en los terrenos, ni en el título, ni en el dinero, sino en su familia y en su Dios. En la influencia, hermanos, que hicimos en ellos, en la satisfacción de haber hecho lo mejor de lo que pudimos. Mire, este hombre que ustedes ven en sus pantallas es el general Douglas MacArthur, y fue un hombre impresionante y muy condecorado aquí en Estados Unidos. Él, según la historia de la Segunda Guerra Mundial, guió a los ejércitos aliados a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Usted puede darse cuenta porque es un hombre muy importante. Hay calles nombradas en su honor. Hay cementerios nombrados en su honor. Hay parques nombrados en su honor. Un hombre muy importante. Sus éxitos, dice la historia, en el campo de batalla lo hicieron uno de los hombres más admirados. Pero entre todos los honores que él podía tener y entre todas las medallas que él cargaba en su pecho, en una ocasión una sociedad le entregó el premio por ser el mejor padre. A un general, el premio por ser el mejor padre. En su discurso ante esta sociedad en la cual él estaba, él dijo: nada me ha conmovido más profundamente que este honor que me ha conferido el Comité del Día Nacional del Padre. Soy soldado de profesión y me enorgullezco mucho de ello, pero me siento más orgulloso, infinitamente más orgulloso de ser padre. Un soldado destruye para construir. Un padre solamente construye, nunca destruye. El soldado tiene potencial de la muerte. El padre representa la creación y la vida. Espero que mi hijo, cuando me haya ido, me recuerde no por la batalla, sino por mi actuación en el hogar. Y lo dice un hombre importante en la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos, hermanos, convertirnos en padres y madres que amen la vocación para la que fueron llamados. Alguien dijo que iniciar una familia es como iniciar un largo viaje. Se necesita preparación y ayuda de Dios por medio de su palabra, que nos instruye. En Josué capítulo 1 se nos dice que nunca se debe de apartar ese libro de la ley de nuestra boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque, note esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, el pasaje que leímos al inicio de Primera de Samuel capítulo 4 nos muestra la historia de uno de los fracasos más grandes del pueblo de Israel, ejemplificando, escuche bien esto, el fuego por el cual nuestras familias están pasando.
El fuego por el cual en algún momento nuestra familia va a atravesar. Dice la Biblia que Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y en su primer encuentro, Israel cayó en batalla, muriendo 4,000 hombres. Israel fue vencido. Los filisteos prevalecieron. El primer encuentro, Israel, murieron 4,000 hombres. Y para levantar la moral del ejército, porque el ejército estaba desanimado, estaba cabizbajo, para levantar la moral del ejército, los ancianos de Israel decidieron, se les ocurrió la idea de traer el arca del pacto. Ahora recuérdense que el arca del pacto era aquella caja cubierta de oro con 2 ángeles y sus alas apuntando hacia el centro. El arca del pacto era donde el sumo sacerdote vertía la sangre del cordero para librar los pecados del pueblo. El arca del pacto, si usted quiere notar esto, representaba la presencia de Dios. Entonces a los ancianos, líderes del pueblo de Israel, decidieron, se les ocurrió traer el arca del pacto. Y mire lo que dice el versículo 3, por favor, siempre en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Y vio el pueblo y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. El arca del pacto era el símbolo definitivo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Ellos habían experimentado victoria tras victoria cuando Dios estaba con ellos. Y ahora esperaban que al llevar el símbolo de la presencia de Dios, que al llevar el arca del pacto, también ellos obtuvieran la victoria. Ya habían sido derrotados una vez, 4,000 hombres habían muerto, y ahora esperaban que con el arca del pacto con ellos sí ganaran. Pero para su sorpresa, en su segundo encuentro no murieron 4,000, murieron 30,000 hombres del pueblo de Israel. Y sumada a esa tragedia, algo mucho peor ocurrió. Para desgracia del pueblo, el arca del pacto fue tomada por el ejército enemigo. Mire lo que dice el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y cuando la noticia de la muerte de sus hijos llegó al sumo sacerdote Ofni y Finés, este hombre, dice la Biblia, murió no de la impresión de que sus hijos hayan muerto porque él sabía lo que les esperaba. Murió porque el arca del pacto había sido tomada. Mira lo que dice el versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, 30,000 hombres, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, murieron, y el arca del pacto había sido tomada. Ahora quiero que subraye esto en su Biblia. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, no fue la muerte de sus hijos la que lo impresionó, fue la toma del arca. Y ahorita vamos a ver por qué. Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Vea, en un solo día el arca del pacto fue tomada, los 2 sacerdotes fueron muertos y el sumo sacerdote se desnucó de la impresión. En un solo día. Por eso inicié diciéndoles que este es un periodo amargo y triste en la historia de Israel. La nuera de Elí, el sumo sacerdote, esposa de Finés, dice la Biblia que estaba embarazada, y al momento de escuchar que su marido y su suegro habían muerto y que el arca había sido tomada, ella dio a luz de la impresión, versículo 20. Y el tiempo en el que moría la mujer, le decía a las que estaban junto a ella: no tengas temor, el niño está bien, es un varón, nació un varón, el niño está bien. Pero nota el versículo 21. Y llamó al niño, y hágale un círculo, Icabod. Nuestro mensaje se basa en esa simple frase: Icabod, la gloria del Señor fue traspasada. Icabod significa ¿dónde está la gloria? Icabod significa la gloria de Israel se ha ido. Icabod significa Dios nos ha abandonado. El pueblo de Israel ahora vivía sin la gloria de Dios. Y tristemente, así es como viven muchas de nuestras familias. Así es como viven muchas familias
en nuestra sociedad. Han desechado la gloria de Dios en sus matrimonios y por consiguiente han desechado la gloria de Dios en sus hogares. Viven sin gloria. Entonces podemos entender por qué el desastre de nuestra nación. Porque estamos sin gloria. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Israel llegó hasta aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Israel llegó hasta este punto en su historia? Bueno, note en primer lugar allí en sus bosquejos. En primer lugar, ellos tenían, ¿por qué Israel llegó hasta aquí? Porque tenían un sacerdocio corrupto. Líderes corruptos. Padres y madres corruptas. Le voy a invitar que vaya, por favor, siempre ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, conmigo, una hojita atrás de donde está. Si usted puede ver el capítulo 2, versículo 12, dice: y los hijos de Elí, los sacerdotes, líderes del pueblo, líderes espirituales del pueblo, subraya esto por favor, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Los hijos de Elí, hijos del sumo sacerdote, eran sacerdotes corruptos, se servían en el templo, ellos tenían la adoración, ellos eran los encargados de la salud espiritual del pueblo. Omni y Finés eran los principales responsables de la salud espiritual de la nación, pero eran perversos. Perversos. ¿Sabía usted, mi hermano, que usted como hombre es el responsable espiritual de su hogar? ¿Sabe? En una ocasión le dije esto a una persona que estaba visitando y su esposa me comentaba y me decía: mire, yo me siento tan lejos de Dios ahorita que no estamos yendo a la iglesia. Entonces yo me volteo con él y le digo: usted es el responsable de su espiritualidad aquí en su casa. Se enojó, pero usted es el responsable. Usted es el líder espiritual de su hogar. Y cuando tratamos de echar esa responsabilidad sobre los hombres de nuestra esposa, estamos simplemente negando la orden divina que Dios nos ha dado. Nos corresponde a nosotros. No podemos simplemente hacernos de desatendidos con algo tan importante. Hablando de las familias, el salmista dice en el Salmo 128, capítulo 28, versículo 1: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Omni y Finés no conocían a Dios. Mira el versículo 12, dice: no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no conocían a Dios, su comportamiento era pecaminoso. Ellos servían a un Dios al cual ellos no conocían. Mire, le recuerdo algo. En aquel tiempo los sacerdotes eran elegidos conforme a generaciones, es decir, su abuelo fue sacerdote, por consiguiente su papá fue sacerdote, por consiguiente usted era un sacerdote y por consiguiente sus hijos eran de generación a generación. Estos muchachos servían a un Dios al cual ellos no conocían. Eran profesionales en lo que hacían, pero no conocían al Dios que honraban con lo que hacían. Y sin darse cuenta, con todo esto estaban cavando, dice la Biblia, su propia tumba. Tenían en poco la palabra de Dios, tenían en poco la instrucción de Dios. Nota en segundo lugar, ¿por qué Israel llegó hasta aquí? Porque menospreciaban los sacrificios y al tabernáculo, donde moraba la presencia de Dios. Y con esta actitud, menospreciando los sacrificios, ellos terminaban deshonrando a Dios. Tan perverso era su actitud que cuando alguien llegaba a presentar el sacrificio, vea cuál era la actitud de estos hombres. Cuando alguien llegaba a presentar el sacrificio, ellos o uno de sus criados tomaba la mejor parte de la ofrenda antes de que Dios tomara la ofrenda. Ellos menospreciaban a Dios, menospreciaban los sacrificios. El sacerdote vivía de las ofrendas que el pueblo traía, pero primero la ofrenda era presentada a Dios y luego el sacerdote tomaba lo que sobraba. Estos hombres no. Estos hombres primero tomaban para sí lo mejor y luego le entregaban el resto a Dios. En Primera de Samuel capítulo 2 versículo 10, pero permítame leérselo de sus notas, ya que ahí está la Nueva Traducción Viviente y está un poquito más entendible. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma la que quieras, pero después de quemarse la grasa. Es decir, toma lo que tú quieras después de que se ofrezca a Dios. Mire lo que dice ahí. El sirviente insistía: no, dámela ahora o la voy a tomar por la fuerza. Ellos menospreciaron los sacrificios de Dios, menospreciaron el tabernáculo.
Ellos tomaban la mejor parte del sacrificio, incluso antes de que Dios tomara la suya. Y esta terrible práctica llevó al pueblo a insistir los menosprecios por las ofrendas y a sentirse que estaban ellos faltándole a Dios en lo que ellos ofrecían. Mire lo que dice el versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda a Jehová. Subraya eso, por favor. Lo que es importante para usted, hermanos, lo va a ser para sus hijos también. Y cuando hablamos de una familia, es nuestro deber como padres instruirles y enseñarles qué es lo importante para usted. Mire, lo voy a dejar con una pregunta para que usted vaya a su casa. ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo más importante en su hogar? En un hogar donde usted dice que es cristiano, ¿verdad? En un hogar donde usted afirma que cree en Dios. ¿Qué es lo más importante para usted? Que honramos a Dios o que Él debe tener nuestra prominencia en nuestra vida. En Deuteronomio 6, del 4 al 5 dice: oye Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Nota el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mire, esos dos versículos tenían que enseñársele a un niño hebreo desde que estaba muy pequeñito. Dios debía ser lo más importante en su vida. Él debía amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y esas tres frases, tu corazón, tu alma y tus fuerzas, incluye todo su ser. Todo su ser. Mire, le voy a decir algo. Usted y yo en nuestra casa decimos que Dios tiene la prioridad en nuestra vida, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Entonces nuestros hijos terminan menospreciando a Dios. Recuerde que ellos se fijan más en lo que usted hace que en lo que usted dice. Ellos se fijan más en lo que usted hace que en lo que usted dice. Si nos quedamos en casa un domingo para atender a la familia o amigos que nos visitan exactamente el domingo, usted le enseña a sus hijos que las reuniones de la iglesia no son tan importantes como la familia o los amigos que vienen de visita. Ellos aprenden que Dios está en segundo lugar. Si les decimos que no vayan a la iglesia por terminar sus tareas, que es importante terminar tareas, ellos aprenden que la escuela es más importante que Dios y terminan menospreciándolo. Si tenemos una pequeña tos y la usamos como pretexto y excusa para no ir a la iglesia porque es que estamos enfermos, ¿cómo vamos a ir? Pero el lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, usted se para listo para ir a trabajar. Aunque tenga fiebre, usted le está enseñando a sus hijos que el trabajo es más importante que Dios. Mire, ¿sabe? Ellos aprenden a menospreciar a Dios. Vienen a la iglesia y le cantan a un Dios que no conocen. Ovni y Finés adoraban a un Dios que ellos no conocían. Terminaban menospreciando a Dios. Mire, nadie dijo que iba a ser fácil. Yo no sé si a usted le dijeron, mira, ser padre es fácil. No, nadie dijo que iba a ser fácil. Requiere compromiso y dedicación, porque al final de todo es Dios quien ejerce justicia. Mire la justicia que Dios ejerció en ellos. Capítulo 2, versículo 30 dice, si usted puede ver en su Biblia, capítulo 2, versículo 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, le dice a Elí, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Esto significa para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, escuche bien esto: nunca tal acontezca. Nunca se haga así. Porque yo honraré, subraya esto, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y el versículo 34: y te será esto por señal, que acontecerá que tus dos hijos, Ovni y Finés, ambos morirán en un día, o el mismo día. Y así fue como aconteció. No se preocupe, es Dios quien ejerce justicia. Ahora note número 3. ¿Por qué Israel llegó hasta aquí? ¿Por qué Israel, sus familias pasaron por fuego y se quemaron en el proceso? ¿Por qué Israel llegó hasta aquí? Porque había un desorden en las familias. Había un desorden en las familias.
El primer desorden lo vemos en la vida de Elí. Elí renunció a su responsabilidad como padre de instruir a su familia, de guiar, de corregir, incluso de disciplinar a sus hijos cuando era necesario. Y cuando un hombre renuncia a su posición de privilegio y responsabilidad que Dios le está dando para ser autoridad y guía de su hogar, pone en grave peligro a toda su familia. A toda su familia. Mire, Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo, pero nunca hizo nada para corregirlos. Miren lo que dice el versículo 22 de capítulo 2 siempre. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22 al 24. Pero Elí era muy viejo, y note esto, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él sabía lo que estos muchachos estaban haciendo, pero nunca hizo nada. Y no solamente se robaban las ofrendas, no solamente tergiversaban y menospreciaban a Dios, sino que ve el versículo 22, dice la Biblia que seducían a las mujeres. Dormían, decía otra versión, con las mujeres que estaban sirviendo en el templo. La perversión de estos muchachos había llegado a algo sin límite. Pero el versículo 23, y el mismo papá Elí les dijo: ¿por qué hacen ustedes cosas semejantes? Porque lo que yo oigo de ustedes del pueblo no son cosas buenas. Esa es toda la reprensión que le hizo. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo de ustedes. ¿Por qué hacéis pecar al pueblo de Jehová? F.B. Meyer, el escritor, decía que los hijos de Elí no solo desconocían el poder de la religión en el corazón, sino que habían llegado a grandes extremos del despilfarro. Límite. Es algo terrible, dice F.B. Meyer, cuando las inconsistencias de los cristianos profesantes hacen que los hombres aborrezcan el servicio de Cristo. Mire, Jesús dio un consejo, si usted es de esos. ¿Sabe cuál fue el consejo? Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños, ¿sabe qué es mejor para usted? Amárrese una piedra de molino al cuello y vaya y tírese al mar. O sea, Jesús está diciendo, si usted es de aquellos que hacen que los demás desprecien a Dios, no, solucionemos el asunto. Padres que no corrigen a sus hijos porque creen que los van a odiar por hacerlo. Padres que en lugar de cumplir su labor tratan de ganar concursos de popularidad con ellos, viendo a quién más quieren, si a mamá porque se porta mejor con ellos o a papá porque es más permisivo. Ellos tratan de jugar con nuestras mentes, pero usted es a quien Dios puso por guía en su hogar. Con toda seguridad, hermanos, con toda seguridad, Elí había perdido su posición de autoridad, y por eso es que cuando sus hijos mueren en batalla, Elí no le pasa nada. Él sabía lo que iba a ocurrir, pero él había perdido su autoridad, su posición de autoridad y de respeto ya hacía mucho tiempo. Esto no pasó ahorita, esto pasó de hacía mucho tiempo. Ellos no veían en él a alguien como padre ni como líder espiritual. Sus hijos no le prestaban atención. Dice la Biblia que ellos sencillamente no lo escucharon. Y como Elí no pudo con ellos, entonces Dios trató con ellos. Mire lo que dice el versículo 25. Si pecar el hombre contra el hombre, dice el versículo 25, está hablando Elí, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare con Jehová, y note la pregunta retórica, ¿quién rogará por él? Ni siquiera yo, que soy el sumo sacerdote, y ustedes que son mis hijos, los sacerdotes. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ahora nota en cuarto lugar. En cuarto lugar, y ya con esto terminamos, ¿por qué Israel llegó hasta aquí? ¿O cómo fue que llegaron hasta aquí? Porque la gloria de Dios se había ido de ellos. La gloria de Dios se había ido. En medio de todo esto aparece un niño llamado Icaboth. La gloria del Señor se había ido de ellos.
El Señor los había abandonado. Ahora podemos entender por qué Dios se fue de ellos. Se fue de ellos porque su sacerdocio era corrupto. Se fue de ellos porque sus familias estaban en degeneración. Se fue de ellos porque menospreciaban la gloria de Dios. Ahora usted entiende por qué se fue de ellos. Ahora usted entiende por qué el niño Icabod nació y su madre lo llama como lo llamó. Icabod, la gloria del Señor, se ha ido. Ellos tenían símbolos, pero no la presencia de Dios. Ellos eran sacerdotes de Dios sin Dios. En lugar de honrarlo, dice la Biblia, lo deshonraron. Eran hombres que tenían en poco las cosas de Dios. Era gente que menospreciaba y despreciaba los sacrificios a Dios. Consideraban la fornicación como una práctica aceptable. Los sacerdotes seducían a las mujeres que servían en el templo. Eran padres que no tenían respeto por sus hijos, aun cuando los complacían en todo. Eran padres que no ejercían autoridad en sus hogares. Eran padres que tenían miedo de estorbar el corazón de sus hijos, aun cuando iban camino a la destrucción. Elí nunca hizo nada por ellos. Eran hijos que no tenían respeto por sus padres ni por su Dios. Eran hijos para los que la palabra de su padre no valía nada. Ellos no escuchaban a su padre. Era un pueblo que pensaba que podía vivir bien lejos de la palabra de Dios. Era un pueblo que pensaba que podía pasarla bien sin oír la voz y la instrucción de Dios. Ahora podemos darnos cuenta por qué la gloria de Dios se había ido. Icabod, sin gloria. Miren, nuestras familias, hermanos, pueden estar pasando por esta clase de fuego incluso sin que nosotros nos demos cuenta. Hágase una pregunta a usted. ¿Estaremos cayendo en alguno de estos errores en nuestra familia? Y con mucha tristeza tenemos que admitir que la verdad es que muchos hemos olvidado el modelo de Dios para la familia. Y como hemos tomado esa actitud de rechazo, entonces aparece Icabod en nosotros. La gloria del Señor se ha ido. Parece que tenemos los símbolos, pero no tenemos a Dios. Vamos a la iglesia, cantamos, incluso tratamos que nuestros hijos, ¿verdad?, vengan a la escuela dominical y aprenden los mandamientos de las reuniones. Aprendemos de Dios, aprendemos los mandamientos, estamos en las reuniones, los mandamos a las reuniones de jóvenes. Pero nuestros hogares carecen de sacerdotes que realmente conozcan y honren a Dios. Y por eso aparece Icabod, la gloria del Señor se ha ido. Mire, Isaías 29:13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El pueblo clamaba pertenecer a Dios, pero desobedecieron y solo cumplían los ritos externos. Por lo tanto, dice, Dios trajo juicio sobre ellos. La religión para el pueblo en Isaías se convirtió en algo rutinario, cada vez menos real. A menudo caemos en esa rutina de formas cuando adoramos y descuidamos dar a Dios nuestro amor, nuestra devoción. Si queremos que se nos llame un pueblo de Dios, debemos ser obedientes y adorarle con sinceridad. Mire, como padres aceptamos nuestra responsabilidad de proveer para las necesidades materiales, pero fallamos en proveer las necesidades espirituales y la posición de autoridad. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 35, ahí en Samuel. ¿Qué hizo Dios para solucionar el problema? ¿Qué hizo Dios para solucionar la situación? Dice el versículo 35, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y en medio de toda la depravación de aquella época aparece un joven llamado Samuel en la historia. Mire capítulo 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. En medio de toda la depravación de aquella época, Dios levanta un hombre, uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento, llamado Samuel.
en medio de la depravación de aquel pueblo. Dios había hecho de un hombre, Dios había hecho nuevas todas las cosas con un hombre. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y note esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Ahora mire el capítulo 3, versículos 19 al 20. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Necesitamos, hermanos, conocer el corazón en cuanto a nuestra familia se trata. Dios estaba buscando padres fieles que hagan conforme al propósito divino para nuestros hogares. Nosotros necesitamos tomar nuestra responsabilidad muy en serio. Cada mandamiento, cada principio de Dios hay que modelarlo en nuestro hogar. Entonces, y solamente entonces, la gloria de Dios volverá a nuestra familia, volverá a nuestra vida, volverá a nuestra nación. Cada generación necesita volver a los principios de Dios si quiere dejar que sus hijos tengan un legado de bendición. Necesitamos ser fieles al llamado de Dios. Pero termino con esto. Para lograr esto en nuestras familias, para que nuestras familias sean a prueba de fuego, ¿sabe qué necesitamos? 3 cosas: esfuerzo, dedicación y constancia. Ni un solo día, todos los días, educar, instruir, esfuerzo, dedicación y constancia. Mire, nos preocupa que cada miembro de nuestra familia tenga una Biblia, ¿verdad? Incluso se las compramos a nuestros hijos más pequeños. Pero ¿sabe por qué? Preocúpese. Porque los principios de esta Biblia estén en sus hijos. Esa debería ser nuestra preocupación más real. Debemos vivir influenciando a nuestra familia de tal modo que dejemos una huella imborrable en sus vidas para su bien. Que nos recuerden con el más grande afecto que podamos mostrarles. Que cuando pasen por dificultades, cuando nuestros hijos pasen por dificultades, sean nuestros consejos sacados de la palabra de Dios lo primero que venga a sus mentes. Nuestros consejos sacados de la palabra de Dios lo primero que venga a sus mentes y a sus corazones. Nuestra familia va a ser a prueba de fuego cuando vean en nosotros un ejemplo a seguir. Padres, nuestros hijos no quieren ver padres perfectos. Es más, ellos ya se dieron cuenta que usted no es perfecto. No sé si usted lo sabía, pero déjeme decírselo. Ellos ya saben que usted no es perfecto, pero ellos quieren padres reales. Padres reales que construyan, que instruyan y que guíen hacia la voluntad de Dios. Mire, muchos de nosotros sabemos quién es el doctor James Dobson, un reconocido orador, conferencista y escritor. Yo recuerdo cuando era niño, escuchaba los programas del doctor James Dobson, Enfoque a la Familia. Cuando su padre murió, en su sepelio, el doctor James Dobson se le dio un tiempo para decir algo. Y él dijo lo siguiente: este hombre, refiriéndose a su papá, no solo era mi padre y mi amigo, sino también fue una fuente de inspiración para mí. Pocas personas saben que en realidad la mayor parte de las cosas que escribo es expresión de sus perspectivas y enseñanzas. Los momentos más felices de mi vida fueron a su lado. Un intenso amor y afecto definió el marco de nuestra relación de por vida. Había entre nosotros una intimidad y unidad que me hacía desear ser como aquel hombre, que me hizo adoptar sus valores como propios, hacer míos sus sueños y aceptar a su Dios como mi Dios. Y estas son las palabras de un hombre agradecido por la influencia de un padre. El doctor James Dobson escribió que la inestabilidad de la familia afecta a todos,
especialmente a los hijos, las víctimas más vulnerables de la inestabilidad en la familia son los hijos, dice él, que son demasiado pequeños para entender lo que está sucediendo con sus padres. Necesitamos volver a Dios y regresar su gloria a nuestros hogares. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el mensaje de esta hora. Gracias porque vivimos en una sociedad que está en contra de la familia. Vivimos en una sociedad que pareciera que tiene guerra contra la familia. Todo lo que hace, todo lo que enseña, todas las modas que salen van en contra del diseño divino de la familia. Padre, ayúdanos a regresar tu gloria a nuestros hogares. Y Cabot, un pueblo sin gloria. Señor, ayúdanos a regresar la gloria a nuestros hogares. Que nuestras familias tengan la instrucción que necesitamos proveer para nuestros hijos. Nos esforzamos por proveerles materialmente, pero es nuestra responsabilidad proveerles espiritualmente. Ellos son mi responsabilidad. Y si ellos ven que la gloria se ha ido de mi casa, es por el mal ejemplo que les estoy dando. Ayúdame, Padre, a volver la gloria a mi hogar. Señor, gracias por este momento. Oramos por nuestros hijos. Queremos que sean hombres y mujeres de bien. Queremos que sean hombres y mujeres instruidos, profesionales, maestros, doctores. Pero queremos que también ellos entiendan que ningún título pegado en la pared es más importante que el Dios que nos sacó de donde estábamos. Ningún mérito es más importante que Dios. Y que si en la vida ellos tienen la oportunidad de escoger cumplir con su profesión o servirte a ti, que ellos escojan la mejor parte. Dios, regresa la gloria a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.